confían en Él. ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Romanos 10, del versículo 13 al 15. 40 días de gloria. Evangelismo total. Con ustedes, el pastor Juan Sebastián. Fuerte aplauso a Jesucristo de Nazaret. Bueno, seguimos en ayuno y oración por nuestro país, Venezuela, rogándole también a los otros países que oren por nuestro país para que el orden de Dios, la paz del Señor reine en el corazón de nuestra nación. Estamos orando, estamos ayunando, pero al mismo tiempo también estamos dando los mejores aportes para contribuir al bienestar y la sanidad de nuestra nación, llevando un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje, por supuesto, de exhortación también, porque evidentemente se ha ofendido a Dios, no se ha tomado en cuenta los principios bíblicos y eso va a traer consecuencias. Por eso quizás dicen por allí que el que no sigue consejos no llega a viejo. Entonces, pero bienaventurados aquellos que no siguen el consejo de los malos, sino que siguen el consejo de la palabra de Dios, de los principios cristianos, de moralidad, de vida y de comportamiento, que se originan en la naturaleza, en la naturaleza divina, y que se plasman y se hacen una realidad en todas aquellas personas que han conocido a Jesucristo como Salvador personal. Que Dios nos libre. Hay muertes, hay de alguna manera heridos, de una u otra forma con enfrentamientos. Damos gracias al Señor. La oración del pueblo de Dios ha surgido su efecto y también el anhelo de muchas personas que quieren contribuir a la paz. Las cosas pues estamos esperando que se bajen los niveles cada día y que nosotros como venezolanos y como cristianos seamos las personas que demos el ejemplo y no nos involucremos en estas luchas que siempre trae pérdidas lamentables. Así que en el nombre de Cristo prediquemos la paz, el amor, el perdón y la reconciliación con Dios, y reconciliados con Dios verticalmente podremos reconciliarnos horizontalmente como nación. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Tenemos con nosotros al pastor Alís Pacheco, de la Luz del Mundo, Villa Colombia. Pastor, adelante, pastor. Es un amigo, estamos muy unidos espiritualmente. Es un hombre sencillo, no es un hombre complicado, gloria al Señor. Y tiene una palabra de verdad, una palabra que me va a bendecir a la nación y va a bendecir también a la iglesia cristiana evangélica. Alís, Dios te bendiga. Pastor, bienvenido. En el nombre del Señor, que Dios te use poderosamente. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Juan. Dios bendiga a todos los presentes. Dios bendiga a todos los que nos oyen a través de la radio, a través de la internet. Que Dios les bendiga de una manera muy especial, muy linda en esta mañana. Yo quisiera entrar directamente al tema en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Entiendo que por 9º año ya esta congregación ha participado de esta actividad y el tema que nos atañe, que nos compete, es sobre el evangelismo total. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Quiero compartir con ustedes y con toda la audiencia el ejemplo de los tesalonicenses. Y precisamente hablando de ejemplo de evangelismo, creo que va muy al día
esta palabra. Dice la Escritura: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en Él, fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios nos ama y nos ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando le llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la manera o de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Amén. Amados, la iglesia de Tesalónica no era una iglesia perfecta. Al igual que cualquier iglesia de estos tiempos, no podemos conseguir en ninguna parte de nuestro país, ni fuera de nuestro país, una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por personas y no hay personas perfectas. Y si no hay personas perfectas, por ende no puede existir una iglesia perfecta. Hay errores, hay debilidades, hay diferentes tipos de vivir en los creyentes o en los seres humanos que conformamos la iglesia. Pero si una cosa podemos aprender de la iglesia de Tesalónica, fue que dieron todo lo que podían para ser testigo del mensaje transformador de Jesucristo, no solamente allí en Tesalónica, sino en todo el alrededor, todas las ciudades alrededor de Tesalónica. Y de esa palabra que acabamos de leer, da testimonio el apóstol Pablo, quien fue su padre espiritual. Y esa palabra de ejemplo, esa palabra de reconocimiento que daba el apóstol Pablo acerca de sus hijos, es la palabra que yo quiero compartir en breves minutos con la iglesia de Jesucristo aquí en Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, Venezuela y el mundo. Un ejemplo, mis amados, que podemos imitar. Un ejemplo que quedó plasmado precisamente para nosotros seguir. La iglesia de Tesalónica había recibido el mensaje. Dice el versículo 1 de Tesalonicenses, versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Fue una iglesia contagiosa en el sentido o en el buen sentido de la palabra. Fue una iglesia que contagiaba. La Biblia dice que el apóstol Pablo testificaba de ellos
que cuando iban a predicar a un lugar vecino, ellos conseguían que la gente les hablaba y le daba buen testimonio de los tesalonicenses. Y esto de alguna manera ayudaba al mensaje, cooperaba con el mensaje que los apóstoles querían llevar, porque ya de antemano habían sido visitados por 1, 2, 3, 4 tesalonicenses y ellos le habían hablado, habían sembrado la semilla. Qué maravilloso es que cuando un hombre de Dios se mueve a un lugar, ese lugar ya ha sido impregnado, porque delante de ellos o delante de él han ido un grupo, han ido 3, 4, ha ido una comisión para sembrar la semilla, y eso facilita, porque cuando las personas están atentas, están sedientas de la palabra de Dios, y llega el hombre de Dios a traer el mensaje, y antes de ese hombre llegó un grupo a interceder, a orar, a visitar, a preparar el camino, a hacer el trabajo que hizo Juan el Bautista, aleluya, hablando acerca de Jesucristo, porque Juan el Bautista vino a hacer ese trabajo, a preparar el camino. Los tesalonicenses preparaban el camino para cuando llegaba Pablo, cuando llegaba Pablo con sus compañeros, ya la ciudad sabía de qué tema iban a hablar. Ya sabían de Jesús, ya la semilla estaba sembrada, y entonces los predicadores o los apóstoles llegaban a dar el mensaje, y había gran cosecha y muchas personas se añadían al reino de los cielos. Eran personas contagiosas los tesalonicenses. Allí leemos en este texto que acabamos, también dice la palabra del Señor, que eran personas enérgicas. Ellos tenían una conversión auténtica. Ellos habían creído de verdad, y habían sido convertidos en toda su expresión al Evangelio de Jesús. El Señor en este tiempo requiere que usted y yo seamos cristianos de ese calibre, que seamos cristianos genuinos, que seamos cristianos plenamente convencidos en quién hemos creído, que seamos creyentes coherentes, responsables. Yo hace poco seguí el mensaje de algunos de los predicadores que me precedieron y hablaba de la oración responsable. Amados, porque es necesario que la iglesia del Señor se identifique con esta verdad. Seamos cristianos responsables, que nosotros podamos demostrar lo que predicamos. Eso eran los tesalonicenses, hombres y mujeres responsables, plenamente convencidos en quién habían creído, tenían plena certidumbre de la fe en su Señor Jesús. Y este ejemplo, mis amados, es digno de imitar. Además de eso, eran personas que tenían el gozo del Señor, que les impulsaba a seguir esperando esa promesa bienaventurada del cual habla la palabra sobre la segunda venida del Señor. Y se animaban, se congregaban en pequeños grupos. Usted lee la Escritura y al principio de la iglesia primitiva o de la iglesia en el primer siglo se va a conseguir que el crecimiento de la iglesia estaba o tenía fundamento en esos pequeños grupos que se realizaban de casa en casa. Cierto que habían multitudes que se congregaban en ciertos momentos, pero la mayoría de las veces el crecimiento, la fortaleza, la formación cristiana se logra es en pequeños grupos. Pequeñas células, algunos lo llaman células, otros lo llaman congregación, otros lo llaman grupo de asistencia pastoral, pero en esos pequeños grupos es donde nosotros empezamos a crecer para Dios. Empezamos a formarnos como verdaderos cristianos para llevar un mensaje convincente, para llevar un mensaje, aleluya, un mensaje claro de palabra y de acción. ¿Es fácil ser cristiano fuera de la ciudad donde usted vive? Es fácil ser cristiano y hablar muy lindo y muy bonito fuera de su urbanización, fuera de su entorno, pero sus vecinos, su familia son los que pueden aprobar o desaprobar si usted es o no es realmente un verdadero cristiano. Y esa palabra, mis amados hermanos, debemos internalizarla, debemos tomarla, para que en este tiempo que estamos hablando de evangelismo total, podamos alcanzar a muchos, no solo de palabras, sino también con nuestro ejemplo. La Biblia dice
que los cristianos de Tesalónica eran cristianos llenos de gozo. Tenían la palabra de Dios que habían recibido del apóstol. Tenían plena certidumbre de fe que les ayudaba a hacer una obra de amor entre ellos y entre los vecinos y entre todos aquellos que pudieran escucharle. Pero aparte de eso, había otra característica, que eran cristianos llenos de gozo. Llenos de gozo. Hermanos, el creyente debe identificarse como un creyente lleno de gozo en su corazón. Usted no podrá convencer a nadie, usted no podrá impactar a nadie si usted lleva un mensaje y siempre anda con el ceño fruncido, siempre anda como que estuviese comiendo vinagre. Usted, para impactar a alguien y decirle que hay gozo en Jesús, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el gozo del Señor nos da fuerza para enfrentar las situaciones difíciles, los momentos difíciles, tiene que demostrarlo, debe sonreír, debe demostrar que hay gozo en su corazón. El gozo del Señor, lo decía Nehemías, es la fuerza del creyente, es la fuerza del hombre y de la mujer de Dios. Para nadie es un secreto la realidad que vivimos en nuestro país. Para nadie es un secreto que hay un espíritu, hay un ambiente raro en nuestro país. Por eso usted y yo fuimos llamados a aportar positivamente, a hablar de verdad, a hablar un mensaje de fe, a hablar un mensaje de convicción, un mensaje que cambie todo paradigma y que respaldemos ese mensaje con la acción. Para que entonces, como dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. La iglesia de Tesalonicense era ese tipo de iglesia. El Señor quiere para este tiempo, para Venezuela y para todos aquellos que oyen a través de este medio, quiere una iglesia como la iglesia de Tesalonicense, en el sentido de ser genuinos en la fe, de tener convicción y de mostrar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y quizás usted o los que me oyen pueden preguntar, pero ¿hay algo más? ¿Hay algo más que evangelizar? Oye, yo creo que todo el movimiento de la iglesia se centra en esto, en la evangelización. Porque cuando usted ama, usted evangeliza. Cuando usted tiende su mano al necesitado, usted está evangelizando. Cuando usted visita al enfermo, usted está evangelizando. Cuando usted ora por aquellos que están quebrantados, usted está evangelizando. Cuando usted da testimonio con sus hechos, con sus palabras, con sus acciones, usted está evangelizando. Y ese mensaje, esa semilla, pronto dará fruto. Vamos a brindarle un aplauso a Jesús. Evangelismo total. Y es que los tesalonicenses fueron ejemplo, no solamente a ellos, sino, dice el apóstol Pablo, a todos los de Grecia, a los de Macedonia, a los de Acaya. El evangelismo total que se está celebrando desde aquí, desde Ciudad Guayana, a través de todos los mensajes que han pasado, es para ser ejemplo a todas las naciones. Que la imagen de nuestro país sea una imagen positiva, porque está naciendo de la iglesia de Jesucristo. Ahora, mis amados, hay algo interesante que yo quisiera compartir ya para concluir. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 1. Dice, Jesús vino diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Hay 3 tipos de llamados para todo creyente, o para que todo creyente sea un evangelista, aplique el evangelismo total. El primer llamado que conseguimos en la Biblia viene directamente de los cielos, viene directamente de Dios. En el texto que acabamos de leer, cuando Jesús comenzó su ministerio, su mensaje fue: arrepentíos y creed en el evangelio. En Lucas 4, 18, 19, Jesús leyó donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor. Jesús predicó el año agradable del Señor. Ya han pasado unos cuantos siglos y todavía nosotros estamos predicando el año agradable del Señor. Porque todo aquel que se acerca a Él, hay que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Otro llamado lo conseguimos el apóstol Pablo, predicando en Atenas, Hechos capítulo 16, versículo 30. Dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Hay un llamado de Dios a todos los hombres, sin distinción de tamaño, de color, de sexo, a todos los hombres, a todo el género humano. En todo lugar el Señor ahora nos manda que nos arrepintamos, porque Dios ha establecido un tiempo donde ha de juzgar a toda la humanidad. Y la persona que nos va a dar ese testimonio es nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Aparte del llamado de los cielos, por el cual nosotros debemos aprender y empezar a preocuparnos por ser evangelizadores activos y no pasivos, hay un llamado también de la tierra. Jesús, hablando a sus discípulos en Mateo capítulo 28, verso 19, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted y yo hemos sido enviados a ser discípulos a las naciones. ¿Quién no sabe lo que dice en Marcos 16, 15? ¿Qué creyente no sabe? Dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el llamado de aquí. Ese es el llamado de la tierra. Y el apóstol Pablo fue un poco más allá y consideró que el ser evangelista o el llevar el mensaje es como una necesidad. Es como cuando usted tiene una necesidad fisiológica. El apóstol Pablo decía que para él predicar el mensaje era una necesidad. Dice en 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y añade: y ay de mí si no anunciare el evangelio. Amados míos, qué tremendo, qué claro mensaje cuando nosotros entendemos que estamos en este tiempo y en este lugar para impactar a muchos con el mensaje del evangelio, que es una necesidad que no se puede posponer, porque ninguna necesidad se puede posponer. Usted tiene alguna necesidad y la pospone, no puede posponerla hasta que no se resuelve el asunto. Esa necesidad no se resuelve, y la necesidad de llevar el mensaje genuino de la palabra de Dios a aquellos que no conocen del Señor, a aquellos que no han confesado a Jesús como su Señor,
está puesto en nosotros como una necesidad, algo necesario, algo que requiere el mundo. Usted y yo somos responsables de esto, porque el Señor nos ha delegado en nosotros el ministerio de la reconciliación, para que el mundo sea reconciliado con Dios. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Durante estos 31, creo que es desde el día 31, hoy, 31 días, ustedes y yo hemos oído diferentes mensajes, pero la espina dorsal del mensaje es el evangelismo personal, el evangelismo total, el evangelismo a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestra familia, el evangelismo para Venezuela y para el mundo. Esa es la necesidad que Dios demanda de nosotros. Esa es la responsabilidad que nosotros como cristianos de este siglo debemos empezar a practicar de verdad, de verdad. Vamos a brindarle un aplauso a Jesús. Alaba su gloria. Porque si bien es cierto, tenemos el primer llamado del cielo, el segundo llamado de la tierra y el tercer llamado, yo lo he catalogado como un llamado espeluznante. Un llamado espeluznante. ¿Y por qué digo que es espeluznante? Porque viene directamente del infierno. Viene directamente del infierno. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo es eso? ¿Quién me está mandando a predicar del infierno? Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 27. Y leo la palabra del Señor. Dice: entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muchos de los que están presentes conocen la historia del rico y Lázaro. Algunos amigos dicen que es una parábola. Eso fue algo figurativo. Déjeme decirle con todo respeto que si Jesús puso énfasis en esta verdad, no sé si lo toma como parábola, no sé si lo toma como figurativo, pero para mí la palabra del Señor es verdad. Y cuando Él habló y dijo que existían estas 2 personas, que uno era rico, no por ser rico significa que todos los ricos tienen su vida perdida, no. Por la conducta, por el testimonio, por la forma de vivir de este hombre rico. Dice la Biblia que un día le llegó la muerte y fue sepultado. Y Lázaro también le llegó la muerte y fue sepultado. Y en ese entonces hubo una charla entre el rico y Abraham, porque él miró hacia el cielo y miró a los cielos, miró a lo alto y dice que vio a Lázaro en su seno. Y le rogó, la palabra que acabamos de leer, le rogó a Abraham que enviara a Lázaro a mojar su dedo para que le pasara o lo pusiera en su lengua y le aplacara un poco el tormento en el cual estaba padeciendo. Entonces Abraham le dijo: no se puede. Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá.
Entonces el rico se acordó que él no era único, que él tenía 5 hermanos que se habían quedado en la tierra. Él murió, cierto, pero habían 5 hermanos que vivían con su papá. Y entonces dijo, bueno, si no, nadie puede ir del cielo, entonces envía a alguien a casa de mi padre para que les hable, para que no vengan a este lugar de tormento. Jesucristo fue real en cuanto al cielo, habló del cielo y dijo que en el cielo hay cosas maravillosas, que el cielo es hermoso. Le dijo a sus discípulos, voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi padre hay muchas moradas. El salmista decía que a su delicia, a su lado hay delicias. Jesucristo fue claro en cuanto a la realidad del cielo, pero también fue claro en cuanto a la realidad del infierno. Y le dijo entonces, envía a alguien para que le testifique y no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, no, tienen allá a Moisés y a los profetas. ¿Usted sabe cuánta gente se ha muerto que usted conoce en su vecindario, en su familia, en su lugar de trabajo, en su oficina, en su escuela, en su universidad? Gente que usted conoció, pero que usted sabe que no eran cristianos, que no habían confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, que su nombre no fue escrito en el libro de la vida. Usted sabe, conoce, porque usted trató muchas veces con ellos. Pues déjeme decirle y déjeme darle una noticia. Ellos, al igual que el rico, están clamando desde el infierno para que usted, para que yo se acerque a uno de sus familiares y le diga, hay solución en Cristo Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la única salida para tu país. Jesucristo es la única solución para tu problema. Jesucristo es el único que puede darte paz y paz verdadera. Yo no lo conozco, pero usted sí sabe quién es. Y al igual que el rico, están clamando. Manda a María, manda a Pedro, manda a Juan. Por favor, que visite a mi mamá, que visite a mi hermano, que visite a mi hermana, que visite a mi papá para que le predique. Hay un llamado del propio infierno que nos manda a hacer evangelismo total. Hay un llamado, hermano, y es necesario que nosotros despertemos a esta realidad. Despertemos a esta realidad. Hace muchos años yo leí una estadística y decía que cada segundo morían 3 personas. Cada segundo morían 3 personas en el mundo. Lo que significa que cada minuto mueren 180 personas. Ahora, multiplique eso por horas. El tiempo que nosotros estamos aquí, en este tiempo han descendido a la tumba, por no decir a otro lugar, miles y miles de personas. Y entre ellos, claro, muchas veces nosotros no nos enteramos porque no mueren cerca nuestro. Pero cuando la gente muere cerca nuestro, nosotros decimos, ay, murió fulano, murió perencejo. Te enteraste. Pero en todo el mundo, minuto a minuto, mueren más de 180 personas. Y lo triste es que de esas 180 personas, el mayor porcentaje se va sin Cristo. Se va sin Cristo. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo al respecto? Dios en esta mañana nos llama a la reflexión. Vamos a despertar. Vamos a despertar. Vamos a avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Es tiempo de que el dolor ajeno sea también su dolor. Es tiempo de que la necesidad del prójimo sea también su necesidad. Es tiempo
de que ya no perdamos más el tiempo contando historias y pasando horas y horas en cosas que no edifican. Vamos a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Y usted no sabe si esa persona que está a su lado, usted no sabe si esa persona que viaja en el mismo bus, que estudia en el mismo salón, mañana amanece viva. Por esa razón, debemos aprovechar el tiempo para dar un mensaje. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Usted no necesita hacer un curso teológico, ser un erudito para predicar el evangelio, para llevar y decir, mira, por ahí hay una estrategia que ha sido utilizada muy efectivamente, que se llaman las 4 leyes espirituales. Yo desde pequeño escucho de esas 4 leyes. Y esas 4 leyes han pasado de años y años y años. Y muchas personas han creído y han confesado a Jesucristo a través de esas 4 leyes. Hay estrategias, hay métodos. Pero lo más sencillo y lo más efectivo, déjeme decirle, ¿sabe qué es? Usted. Cuando usted está plenamente convencido en quien ha creído. Cuando usted sabe que usted es una nueva criatura hace 3, 4, 5, 10 años. Nadie podrá arrebatarle esa verdad. No porque yo conozco a fulano, pero no. Usted, cómo es su carácter, cómo es su conducta, cómo es su testimonio. Para que la gente evalúe y diga, oye, verdaderamente este sí vive el evangelio. Yo quiero parecerme a él. No es malo. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de Dios. Sed imitadores de mí. Pablo era un hombre transparente en el mensaje. Tenía el coraje de decirle a la congregación a donde quiera que paraba, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que hay defectos, que tenemos debilidades, es cierto. Pero debemos orar constantemente, todos los días a Dios para que el Señor vaya depurando, limpiando. Ese periodo, esa etapa se llama la etapa de la santificación, que es algo que no sucede de la noche a la mañana. Hay gente que todavía es necesario que pasen por un proceso, poco a poco. Pero lo más importante es que usted dependa de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El reto está lanzado. Si usted no quiere, tendrá que hacerlo entonces, como decía el apóstol Pablo, de mala gana. Si de buena gana lo hago, dijo el apóstol Pablo, recompensa tendré. Pero si de mala gana lo hago, la comisión ha sido dada. Así que en esta mañana, usted y todos los que me oyen, quiero repetir, la comisión de Dios, la gran comisión de Dios, no es para el pastor, para el evangelista de multitudes, es para cada creyente, en particular para cada vida. Nadie puede, mis amados hermanos, salir por la calle y decir, no, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo me congrego allí. No, usted debe demostrar que lo es. Eso es lo que va a convencer al mundo que Jesucristo es el Salvador. Termino con estas palabras en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Ya, a pocas horas de morir el apóstol Pablo, digamos que le envía este consejo a Timoteo y le dijo, te encarezco delante del Dios vivo y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios nos bendiga. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo quiero aprovechar este escenario para que todos aquellos que oyeron el mensaje, y si aquí en medio nuestro hay alguien que todavía no está seguro de su salvación, pueda orar conmigo. Pueda orar conmigo para que Dios cambie su vida, para que Dios tome el control de su vida. Si estás conduciendo y a través de la radio oyes el mensaje, puedes detenerte, puedes orillarte y allí en silencio orar conmigo esta oración. Padre, reconozco en este momento, Dios, que he vivido mi vida a mi manera. Señor, que he hecho las cosas como consideraba que eran justas y necesarias. Pero también reconozco que te he faltado a través de este camino. Y hoy, humildemente, vengo a ti para pedirte perdón, para pedirte, Señor, que me perdones y para reconocer el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario, pagando el precio que me tocaba a mí pagar. Padre, perdóname. Reconozco el sacrificio de Jesús. Me reconcilio contigo en esta hora. Te acepto como mi Salvador. Me declaro tu Hijo, Señor. Que obres en mí el maravilloso milagro del nuevo nacimiento para seguirte, para servirte a partir de hoy, durante todos los días que me restan en la tierra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, soy de Dios. Soy tu hijo y tú eres mi padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a brindarle un aplauso a Jesús. Amados, que esta palabra no quede gravitando, que esta palabra nos la llevemos en nuestro corazón y podamos más tarde o más temprano que tarde enrolarnos en ese ejército que Dios quiere para salvar a nuestro país. Dios les bendiga, mis amados. Les amo. Qué bendición, hermanos. Así que agradecemos al Señor este tiempo, esta palabra que nos estimula a seguir adelante para llevar adelante lo que hemos llamado el urgente mensaje de la Biblia. Nuestro país está necesitado y en la medida que tengamos un encuentro personal con Cristo, es llamado en la Escritura el nuevo nacimiento, una transformación, lo que también se ha llamado una regeneración por el Espíritu. Nosotros creemos que los cambios se inician de adentro hacia afuera, o sea, desde el espíritu, pasan al alma, a las emociones y también se transmiten al cuerpo. Entonces no va a haber ningún cambio en la nación si no hay un cambio espiritual, si no se establece una conciencia espiritual en cuanto a lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la experiencia transformadora y regeneradora de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé
que los gobiernos, las instituciones siempre están de una u otra manera pues haciendo sus esfuerzos para lograr cambios que puedan contribuir a la mejoría de las relaciones en nuestros países, en nuestras naciones. Y damos gracias a Dios porque las instituciones, los mismos gobiernos latinoamericanos no pueden quedarse con los brazos cruzados. Pero también la Iglesia de Cristo debe dar sus aportes. Y el aporte de la Iglesia de Jesucristo es un aporte certero, es un aporte que trae los mejores resultados. Porque una persona que acepta a Cristo y tiene resultados de transformación en su vida, esos resultados, esas consecuencias se van a dejar sentir. Será un mejor venezolano que ame al país, que contribuye a ser obediente a las leyes, que de una u otra manera está contribuyendo a la paz, que no se mete en problemas y en dificultades y en revueltas, porque antes que piedras y palos en nuestras manos para tratar de arreglar algún tipo de confrontación, alguna situación, nosotros vamos con la Biblia, con el conocimiento, con el principio de Dios establecido en nuestros corazones, principios de paz, de amor, de perdón, de justicia, de misericordia, y esos son los principios que predicamos. Pero no va a haber transformación si realmente de todo corazón no le damos nuestro corazón al Señor. Quiero decirles que a los que están escuchando, que le di mi vida a Cristo a la edad de 7 años. Fuimos abandonados por nuestro padre, por considerar que el Evangelio era una locura, se burlaba de nosotros y nos abandonó. Pero sin embargo, nuestra madre nos enseñó los principios cristianos de moralidad. ¿Y cuáles son esos principios que enseñan los cristianos evangélicos? Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, respetar a las leyes, someterse a las leyes, ser obedientes a los padres, compartir el pan con el hambriento y de una u otra manera pues ser ejemplo y poder contribuir a la paz de la ciudad y la paz de una nación. Entonces eso es lo que predicamos. Predicamos que haya obediencia, que haya sujeción a las autoridades, este tipo de cosas. El día que de una u otra manera violentemos el ordenamiento establecido por Dios en su palabra, entonces estamos comportándonos como el común de la gente. Somos llamados a la reconciliación con Dios. Ojalá pues que el país esté valorando estos esfuerzos, porque estos son esfuerzos que se hacen. Traen movilización, pastores vienen de otros estados. Damos gracias al Señor porque hay muchos medios de comunicación que están colaborando. Otros tenemos que ayudarlos también porque son un ministerio y de una u otra manera pues también necesitan las finanzas para seguir adelante en su proyecto de vida, para con la ciudad, con el país. Entonces, pero damos gracias al Señor, pero son esfuerzos que se hacen. Pero, ¿cómo explicarles? Algo Dios hace siempre a través de su palabra, porque la palabra del Señor nunca volverá vacía. Siempre recuerdo que me conmovió mucho, impactó mi vida sobre un evangelista norteamericano llamado Billy Graham. Billy Graham ha sido catalogado a nivel del tiempo y la historia como el mayor ganador de almas, el instrumento de Dios, la herramienta que Dios ha utilizado evangelística para ganar más almas en el mundo entero. Y en una oportunidad, leyendo su testimonio, hicieron un gran llamado y solamente pasó una persona a recibir a Jesucristo como Salvador personal. El predicador era un hombre famoso y la gente esperaba que muchas personas respondieran al llamado, pues, de darle su corazón al Señor.
Sin embargo, la única persona que pasó fue un joven. Y ese joven se llama Billy Graham. Y llegó a ser el mayor ganador de almas del mundo entero. La palabra del Señor nunca vuelve vacía. Yo sé que lo que estamos hablando aquí, en medio de la crisis espiritual, emocional, social, que pueden experimentar nuestros pueblos, yo quiero decirles que la solución es Cristo en el corazón. Él es el que transforma de adentro hacia afuera. Así que en el nombre del Señor yo sé que esta palabra del Señor no volverá vacía y que va a caer en buena tierra y va a producir muchísimos frutos, no solamente en Venezuela, sino también fuera de Venezuela. No hay límites para la palabra del Señor. El que sanó ayer, sana hoy, sanará mañana. El que salvó ayer, salva hoy, salvará mañana, liberará y bendecirá a nuestra nación. Así que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, damos gracias al Señor porque tenemos la libertad en este país de poder predicar el Evangelio de Cristo. Hay países donde los gobiernos prohíben que se hable de Cristo. Hay países donde no aceptan la libertad religiosa. Pero este país tenemos la bendición y el privilegio de lo que llaman la libertad religiosa. Y usted no tiene excusa, yo no tengo excusa, ninguna iglesia, ningún movimiento religioso, cristiano, como lo llamen, tienen excusa, porque aquí tenemos la libertad de presentar a Jesucristo en las universidades, en los cuerpos de seguridad del Estado, en los hospitales, en los barrios, en las urbanizaciones, en la iglesia, en los medios de comunicación, televisión y radio. Hermanos, aprovechemos este tiempo, Iglesia de Cristo, porque es el mejor tiempo de la iglesia y es el mejor tiempo en que podamos dar aportes que contribuyan a la salvación de este país. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo de Nazaret. El Señor esté con ustedes. Gracias a nuestro hermano Alís Pacheco por esta palabra. Es de la organización Luz del Mundo. Es compañero y ministro, siervo, y es un amigo. Así que gracias. Denle un fuerte aplauso y con esto salimos del aire en el nombre de Jesús. Has escuchado 40 días de gloria, un mensaje de transformación y desafío para el cuerpo de Cristo en toda Venezuela. Acompáñanos todos los días hasta el 2 de marzo por esta emisora y en vivo a través de www.carismafm.com. 40 días de gloria 2014. Evangelismo total. El nombre del Señor. Bueno, siempre aprovechamos y yo tengo que salir para algunas cosas importantes que tengo que realizar. Entre ellos voy a un funeral. Murió el papá de nuestro hermano Jesús Marín y anoche estuvimos allá y ahorita pues me pidieron que pudiera estar allá y ayudar y otras cosas importantes relacionadas con algunos acontecimientos que nos están afectando y que debo también hacer acto de presencia. Pero no podemos irnos aquí sin la oración del pastor Alís Pacheco. Siempre los pastores bendicen a la congregación. Y yo creo mucho en una oración pastoral, hermano. Creo muchísimo. Es una bendición que los pastores puedan bendecir y que puedan orar por las congregaciones. Entonces les invito a estar en pie, vengan hasta acá, mientras cantamos un cántico en el nombre del Señor. En nombre del Señor, el pastor Alís Pacheco va a estar con nosotros. Acérquense lo más que puedan, hermanos, en el nombre de Cristo. Vamos a cantar, Él hará un camino donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Hay juegos que se trancan, hay situaciones que
se entorpecen. Hay cosas que parece que no tienen salida. Y entonces, cuando hemos hecho todo nuestro